Señor Jesús. Señor, nosotros te alabamos. Te damos toda la gloria. Tú eres el Señor. Gracias por la oportunidad de tener comunión con los hermanos en La Plata. Señor Jesús, tú eres nuestra porción. Hoy habla a nosotros. Abrimos todo nuestro ser a ti. Conquiste todo nuestro ser. Gracias por todo lo que eres. Gracias por el ministerio orgánico de Juan. Oh Señor Jesús. Oh, nosotros te entregamos todo nuestro ser. Nosotros te amamos, Señor. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Es la primera vez que estoy en La Plata teniendo comunión con los hermanos acá. Estoy muy gozoso por eso. ¿Sabe, hermanos? Estamos todos estudiando ahora los escritos de Juan, porque estamos viendo el ministerio de Juan. Es un ministerio orgánico, es un ministerio de vida. Y este ministerio de Juan es un ministerio tan importante que Dios usó a Juan para escribir los últimos libros de la Biblia. Entonces estos libros contienen una revelación importantísima para nosotros, no solamente para hoy, sino para todos los días de nuestras vidas. Es necesario que nosotros recibamos la revelación del Señor para que este ministerio orgánico de vida produzca un fruto de vida en todo nuestro ser. ¿Sabe, hermanos? Un problema que es muy natural de nosotros son nuestros propios conceptos y tradiciones. Podemos leer Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 20 y 21. Hechos 16, versículos 20 y 21. Vamos a leer juntos, todos con espíritu fuerte. ¿Está bien, hermanos? Aprender a usar nuestro espíritu para tocar la palabra de Dios. Amén. Hechos 16, versículos 20 y 21. Vamos a leer. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira, hermanos, este versículo habla de que estas personas hablaron a los magistrados contra los siervos del Señor. Y hablaron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira, había algo en ellos que los impedía de recibir la palabra de Dios. Era su propia cultura, eran los conocimientos, las costumbres que ellos tenían. Y estas cosas los impedían de recibir la palabra de Dios. Ellos dicen: pues somos romanos. Muchas veces, hermanos, nosotros no percibimos cómo la cultura de nuestro país, la civilización en la cual nosotros estamos, nos impiden de recibir la palabra de Dios. Uno puede decir: bueno, yo recibo muy bien la palabra de Dios. Yo digo: recibe en parte. ¿Por qué?
Porque hay muchos puntos que la palabra de Dios no hace referencia. Hay detalles en nuestra vida donde nosotros, al leer la palabra, no encontramos nada sobre ese asunto. ¿Y de qué manera nosotros vivimos? Nosotros vivimos entonces según la costumbre. Mira, vamos a leer primera epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19 también, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, hermanos, este versículo 18 dice: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Este versículo no habla de ser rescatado del pecado, sino de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cierto? Este versículo nos muestra de una manera muy clara que hay algo en nuestro vivir que la Biblia dice que es vana manera de vivir, que recibimos de nuestros padres. Uno puede decir: pero mis padres me enseñaron cosas muy buenas. Mis padres me enseñaron cosas maravillosas. Pero el énfasis no es si es o no es maravillosa. La cuestión si es vana o no es vana. Si es algo del hombre, es vana. Si es de Dios, no es vana. Entonces, hermanos, debemos percibir que nosotros tenemos en nuestro vivir, creo que hay muchas cosas que son consideradas vanas por Dios. Y por serem consideradas vanas por Dios, acá dice, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Muchas veces pensamos que la sangre solamente es para nos rescatar, nos limpiar de nuestros pecados, pero estos versículos nos muestran de una manera muy clara de que también es para nos salvar de nuestra vana manera de vivir. Por eso, el ministerio de Juan es un ministerio tan importante. Por eso los escritos de Juan son importantes. Y el escrito de Juan habla mucho de vida eterna. Vida eterna. Nosotros tenemos un concepto muy equivocado de vida eterna. Muchos tienen el concepto de vida eterna que es vivir para siempre. Vida eterna es vivir para siempre. Pero yo digo una cosa, hermanos, según la palabra de Dios, los que no creen en el Señor van a estar en el lago de fuego para siempre. Ellos también van a vivir para siempre, pero en el lago de fuego. Entonces, vida eterna no es una cuestión de vivir para siempre.
es vida eterna? En todo el universo, solo Dios es eterno, ¿cierto? Solo Dios es eterno. Vida eterna, entonces, es en la realidad la vida de Dios. Porque solamente Dios tiene esa característica de eternidad. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos el deseo de Dios por medio de ese escrito de Juan para nos dar la vida, que es esta vida eterna, en la realidad el Señor desea dar a nosotros su propia vida, la vida de Dios, la cual es eterna. Vamos a leer ahora Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer junto con espíritu fuerte. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La abundancia de la vida de Dios. Él vino a nos rescatar de nuestra vana manera de vivir. Él desea dar su vida a nosotros, hacer con que tengamos vida en abundancia, para que tengamos un vivir que no es vano. Hermanos, vamos a leer ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo 9. Vamos a leer 7, 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Otra vez. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Todos nosotros corremos el peligro de invalidar el mandamiento de Dios para guardar nuestras tradiciones. Y muchas veces esas tradiciones son las llamadas tradiciones cristianas. La cuestión, hermanos, es vivir por medio de la vida de Dios. Pero hay un punto que necesitamos ver. ¿Cuál es ese punto? Es que muchas veces nosotros vivimos por las costumbres cristianas. Por ejemplo, cuando oramos. Todos los días, ¿cómo es tu oración? ¿Es una oración nueva, llena de vida, o es una oración tradicional, una repetición de la oración de todos los días? Si es algo de costumbre orar la misma cosa todos los días, yo estoy guardando una tradición. Y muchas veces Dios desea que oremos por algo nuevo, pero no oramos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a guardar nuestra tradición. Ahora vamos a leer el versículo 13. Marcos 7, 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Invalidando la palabra de Dios. Hermanos,
Dios hoy está hablando a todas las iglesias. Dios hoy está hablando a su pueblo para que salga de las tradiciones y tenga un vivir nuevo delante de Él. Un vivir con realidad de vida. Un vivir lleno de Dios, un vivir lleno del Espíritu. Esto es lo que Dios desea. Este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Él desea trabajar esto en nuestro ser. ¿Sabe, hermanos? Cuando Dios alumbra nuestro ser, nosotros pasamos a percibir algunas cosas. Dios desea todos los días nos llamar para nos introducir en esta realidad. Ahora vamos a ver al Evangelio de Juan. Vamos a leer Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 a 5. Amén. Vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Esta porción del Evangelio de Juan, esta introducción, es muy importante para todos nosotros. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto nos muestra la importancia de la palabra de Dios. ¿Sabe? Nosotros cristianos, la base de nuestra vida son dos cosas. Uno es el Espíritu, otro es la palabra. El Espíritu y la palabra es que debe dar la dirección de nuestras vidas. Así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, después que salió del Egipto, ellos eran conducidos por una columna de nube y por una columna de fuego. Esto exactamente es la cuestión de la palabra y la cuestión del Espíritu. Esta es la tipificación de estos dos puntos. Y acá dice, el principio era el verbo, este verbo es la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Mira, todas las cosas deben comenzar con la palabra de Dios. ¿Sabes? Vivimos muchas veces, como hablamos antes, baseado en nuestras costumbres y no en la palabra de Dios, y no en el Espíritu de Dios, sino en nuestras costumbres. Pero el Señor desea hablar a nosotros. En el principio era la palabra. Esto también debe ser la realidad de nuestras vidas. En principio está la palabra. Después versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Mira la importancia de la palabra. Entonces Juan, cuando está ministrando esto a nosotros, él nos muestra que la palabra es que debe empezar todas las cosas en nuestro ser. Por eso necesitamos volver nuestro ser a la palabra.
Pero hay una cosa, hermanos. La palabra uno puede tomar como letra o puede tomar como espíritu. Tomar como letra no es el camino. Por eso en el versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la palabra estaba la vida. Entonces, hermanos, es importante tomar la palabra como vida, no tomar como letra, porque la letra mata. Por eso, cuando nosotros estamos teniendo comunión, compartiendo la palabra de Dios, cuando estamos disfrutando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, es importante saber usar nuestro espíritu para contactar la palabra de Dios. Cuando nosotros usamos nuestro espíritu para contactar la palabra de Dios, resulta que la palabra se torna vida. Y cuando la palabra se torna vida, alcanza el objetivo de Dios, la meta de Dios. Entonces quiere decir que la palabra produce vida en nosotros. Acá dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, cuando nosotros todos los días leemos la Biblia, ¿cómo es que recibimos la palabra? La Biblia no es un manual de conducta, no es un libro de reglas. La Biblia es un libro de vida. El objetivo de la Biblia es nos llevar a Dios y traer Dios para nosotros. Por eso, al leer la Biblia, ¿qué necesitamos? Contactar a Dios, tocar a Dios, experimentar a Dios. ¿Sabe de una cosa? Cuando Juan estaba escribiendo este evangelio, herejías ya habían entrado en la iglesia. La filosofía, las enseñanzas, las filosofías griegas, las enseñanzas del hombre, el concepto humano, empezó en esta época a se hablar que Jesús no era Dios, que Él era un hombre solamente, un hombre bueno. ¿Por qué? Por causa de la filosofía. Muchos empezaron a tomar las epístolas, las cosas de Dios, como una filosofía, como otras filosofías. Dios hizo a Juan levantarse para hablar que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Que en este universo, que en esta tierra, hay una palabra que es viva, hay una palabra que es distinta de cualquier otra palabra. Y esta palabra es la palabra de Dios. No es filosofía, no es enseñanza de hombres, no es tradición, sino Dios. Y que esta palabra es una palabra que tiene poder, es una palabra que puede crear, es una palabra que puede cambiar la vida del hombre. Él se paró para hablar que tenemos la palabra de Dios. Y hermanos, esto fue algo tremendo. ¿Cómo nosotros tomamos la palabra de Dios? Mire, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está su vivir? Cuando tú tienes un problema, tú sales a preguntar a otras personas.
para buscar sugerencias. Consulta a su padre, madre. Ay, que ahora yo tengo esto. Y solamente después de no tener mismo salida es que preguntas a Dios. ¿Cómo es? Y muchas veces escucha tantas opiniones y algunas veces toma la palabra de Dios como una opinión, como más una opinión. Hermanos, la palabra de Dios no es una opinión. La palabra de Dios es la palabra. La palabra de Dios es Dios. Y en esta palabra está la vida. ¿Qué es que necesitamos, hermanos? Necesitamos de ese ministerio orgánico de Juan. Necesitamos de ese ministerio de Juan que nos muestra cosas maravillosas. En los escritos de Juan, vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 23 y 24. Vamos a leer. Juan 4, 23 y 24. Vamos a leer con espíritu fuerte. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire, hermanos, en el final del siglo I, los hombres estaban entrando en la filosofía, usando su mente para tentar comprender a Dios. Muchos intentan con su propio concepto comprender a Dios. Y el resultado es que sistematizan a Dios. Torna a Dios un producto de la mente. Torna a Dios algo que Él propio fabrica. En este final del siglo I, por eso, tantas herejías empezaron a entrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hombres tentaron adorar a Dios con su mente, tentando comprender, sistematizar, pensando cómo es posible Señor Jesús ser hombre y Dios al mismo tiempo. Crearon todo tipo de cosas raras. Entonces Dios usa a Juan para decir que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que adorar a Dios no es algo de nuestra mente, sino es algo de nuestro espíritu. Todos tenemos un espíritu. Y el espíritu es el órgano que nosotros tenemos para poder contactar a Dios, que también es espíritu. Así, por ejemplo, si nosotros deseamos saber el color de algo, necesitamos usar nuestros ojos, ¿cierto? Si yo tomo la Biblia y pongo acá, ustedes dicen, preguntan, Miguel, ¿qué estás haciendo? Tentando descubrir el color de la Biblia que está en mi mano. Tú vas a decir a mí, pero no se usa la oreja para eso. Debe usar el ojo.
Así también, para contactar a Dios, no es usar nuestra mente, es usar nuestro espíritu. Y acá dice, ahora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, mira, acá dice, verdaderos adoradores. Yo no quiero adorar a Dios de una manera que no sea verdadera. Yo no deseo adorar a Dios según la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Yo quiero adorar a Dios en espíritu. Porque acá dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca. El Padre busca. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Hoy en la tierra, ¿cuántos realmente usan el Espíritu para adorar al Padre? ¿Cuántos? Algunas veces, mismo nuestra oración es tan tradicional, es por costumbre. No consigo ultrapasar el techo. Porque oramos, pero en la realidad no estamos en la comunión con Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Debemos aprender a usar nuestro espíritu. Tú puedes preguntar, ¿dónde está mi espíritu? En lo más profundo de su ser. En lo más profundo de su ser. Es necesario aprender a usar nuestro espíritu. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando invocamos, debemos aprender a hacerlo desde el profundo de nuestro ser. Contactarlo. ¿Qué tal nosotros invocarnos al Señor? Tú puedes invocar Señor Jesús, tú puedes invocar Padre, tú puedes invocar Jehová, tú puedes invocar Señor de los ejércitos. No interesa cómo tú vas a invocar al Señor, pero invoque, llámalo de su interior, ¿cierto? Aprender a usar su espíritu. Aprender a usar su espíritu para tocar a Dios, abrirse a Dios. Yo te digo una cosa, por ejemplo, si hay algo muy importante que yo deseo hablar a alguien, yo no voy a hablar de una manera superficial. ¿Sabe? Hay maneras superficiales y maneras más profundas de hablar, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo hablar hacia José. Hola, José. Isso fue superficial, ¿cierto? Hola, José. Yo puedo decir, hola, José. O yo puedo decir, hola, José. Son la misma palabra, ¿cierto? Pero el sentimiento, la profundidad es distinta, ¿cierto? Así también con nuestro Dios. Aprender a usar nuestro espíritu. ¿Está bien? Vamos juntos tener un minuto para tú llamares al Señor. Aprender, ejercitar su espíritu. ¿Está bien? Invoque, llame a ese Señor de la manera que tú deseas. ¿Está bien? No hay problema. Puede llamarlo Padre, puede llamar Señor Jesús, uno que desea, oh Espíritu Santo, también no hay problema. Pero vamos a ejercitar. ¿Está bien? Un minuto desde el profundo de nuestro ser. Amén. Amén.
Señor. Señor, deseo adorarte, Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús.